Quizás en los días de hoy, para los viajeros, hay un lugar en el cual todos quisieran sacarse una foto, grabar un video, y es un lugar llamado la Fontana de Trevi. No sé si alguna vez lo han visto, búsquenlo, pero es un precioso lugar. Y es uno de los lugares históricos más visitados año tras año. De todas partes del mundo, esto está ubicado en Roma, en Italia, donde esta obra de la ingeniería y obra de arte romana atrae a millones de personas años tras años. Si usted lo ve, hay multitudes esperando para acercarse y sacarse una foto. Y cuenta la historia sobre una leyenda en la cual una mujer guiaba a los soldados romanos a esta fuente para saciar su sed. Y también en el día de hoy, la costumbre al visitar aquel lugar es tirar una moneda con la esperanza de volver al año siguiente. Hermanos, en esta mañana vamos a ver en este salmo, así como venimos viendo a lo largo de los salmos, donde la Escritura nos deja ver sentimientos, pensamientos, y lo expresa en oraciones y cánticos a Dios. Y la intención no es que veamos a la persona. La intención del Espíritu de Dios es que el lector crezca en su relación con Dios, que tenga una plena confianza que Dios es digno de ser adorado por lo que Él es. Y el título de este sermón es: La bondad de Dios es la fuente de nuestro gozo. La bondad de Dios es la fuente de nuestro gozo. Y vamos a remontarnos a la época de David y vamos a ver en un momento de su vida que él estaba en aflicción, tenía ciertos pensamientos y esos pensamientos lo estaban alejando de la realidad, de una realidad de poder disfrutar de la fuente de gozo. Y lo primero que veremos en esta mañana, en el punto número 1, que la tristeza nos aleja de la fuente de gozo. La tristeza nos aleja de la fuente de gozo. No tenemos el contexto cuando sucedió esto en la vida de David, pero posiblemente fue cuando era perseguido por el rey Saúl. ¿Por qué? Porque esa persecución duró varios años. Imagínense ustedes ser perseguidos y que te persiguieran por años. No por un día, no por 2 días, sino por años. Y no para cobrarte una deuda monetaria, sino para matarte. ¿Cuáles serían tus sentimientos? Temor, angustia, aflicción. Habría una confusión en los pensamientos. Si nos ponemos en la piel de David, podríamos ver que tiene sentido lo que va a expresar ahora. Miren en el versículo 1 cómo él empieza cuestionando o preguntando: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Y podemos ver que esta emoción estaba dominando su ser. Y esta emoción lo llevó a él a pensar por un momento que Dios se olvidó de él y que Dios estaba escondiendo su rostro de él. Pero estas dos preguntas son irracionales. ¿Por qué? Porque Dios ya le había prometido que David sería rey, que Dios estaría con él y estaba con él. Pero noten que las aflicciones producen en el
pensamientos confusos. Las aflicciones producen en él pensamientos confusos. Y el problema en este salmo es el tiempo que esta persecución estaba durando. Y esta persecución causaba una aflicción en él. Esa era la causa por la cual David estaba afligido. ¿Y cuál era el efecto que causaban esta persecución? El efecto era pensar que Dios se olvidó. Y no dice que por un momento, sino que Él dice para siempre. Es feo sentirse solo, pero mucho más y peor aún es ser abandonado. Por eso Él dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y hay una profundidad en estos versículos de un sentimiento de desesperación. Está desesperado. Hay una desesperación en él que nos muestra esta pregunta que se repite varias veces, hasta 4 veces él repite, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Podremos decir, ¿cuánto tiempo más me olvidarás? ¿Será para siempre? ¿Cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será enaltecido sobre mí? Y podríamos preguntarnos, ¿acaso un creyente puede estar de esta manera? ¿Es posible que pase por un tiempo de estos? Quizás alguno podría decir, si Dios está con vos, no podés tener estos sentimientos. No podés tener estos pensamientos. Pero hay algo hermoso acá que la Escritura nos deja bien plasmado. Y la respuesta es sí, que hay tiempos donde el creyente puede encontrarse en un momento como este. Y no está mal. Puede pasar por tristeza que son causa de alguna circunstancia, que duren por un tiempo prolongado. Y incluso puede llegar a pensar y decir hasta cuándo, y usted póngale y termine la frase, puede ser esta enfermedad o esta causa que me aflige, ¿hasta cuándo será? Pero esto no es y no se ha dejado escrito para permanecer de esta manera. No es que el creyente está angustiado, está afligido y voy a quedar así de esta manera, y lo vamos a ver a lo largo del Salmo. Pero hay algo que sí debemos entender, que Dios ha hecho al ser humano con sentimientos. Pero noten esto, estar de una manera triste o afligida nos mantiene alejado de la fuente de gozo. Es importante entender que no somos robots. Pero incluso aún, ¿por qué pasamos por tiempos como estos? Podríamos llegar a preguntarnos, ¿qué hacer con los sentimientos? ¿Buscar consejo en uno mismo? ¿Sería esa la salida? ¿Sería pensar y preguntarse, ¿qué hago con esto, con aquello? Miren lo que David estaba haciendo. No solamente que él preguntaba y estaba afligido, sino que él añadía más tristeza a su corazón. Con esos pensamientos que lo alejaban de la verdadera fuente de gozo.
Y a pesar de que él seguía añadiendo más tristeza a su corazón, él pensaba que sus enemigos y al final iban a prevalecer sobre él. Hermanos, la tristeza y la duda son para el creyente una muestra de lo débil que son. La tristeza y la duda son para el creyente una muestra de lo débil que somos y la necesidad constante que tenemos de ir a la fuente de gozo, quien es Dios. Lo segundo que veremos, que el camino para acercarnos a la fuente de gozo es la oración. El camino para acercarnos a la fuente de gozo es la oración. ¿Por qué? David no se quedó en la angustia de su alma o en las preocupaciones de estar rodeado de adversarios, sino que eso fue lo que lo llevó a él a considerar y acudir a Dios en oración. Imagínense la lucha interna que él tenía en su mente. Imagínense a él estar peleando con esos pensamientos. Pero observen que en esos pensamientos y sentimientos prevaleció la verdad de Dios. Esa profunda aflicción y confusión en su mente lo llevó a clamar. Versículo 3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Noten los imperativos de su oración. Mírame, respóndeme, alumbra mis ojos. Él no entendía por qué le pasaba todo esto, pero en su necesidad del alma, él entiende que ante tal pensamiento que Dios lo ha abandonado, solo Dios puede librarlo de ellos. Es por eso que él clama de esta manera. Es por eso que él pide a Dios que lo mire, que responda, que alumbre sus ojos. Esa expresión para que no duerma de muerte quiere decir para que la angustia no lo lleve a tal punto como si fuera a morir por causa de las tristezas. La idea acá es que Dios haga algo para que David recobre sus fuerzas, el ánimo. Y observe cómo el honor de Dios está en juego en esto. Si sus enemigos prevalecían sobre él, ¿qué pasaría? La promesa de Dios no se cumpliría. Tanto le importaba a David el honor de Dios que en el versículo 4 él dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Es como si él estuviera diciendo, si tu promesa no se cumple, tus adversarios se alegrarían ante mi caída. Si tu pacto, si tu promesa no se llega a cumplir, tu nombre sería avergonzado. A pesar de estar preocupado por su propia necesidad, a David le preocupaba aún más la gloria de Dios. A él le preocupaba la gloria de Dios, le preocupaba el nombre de Dios, su reputación. ¿Qué le recomendaría hoy al mundo a David? Pensemos, si David estando en esta situación, aflicción, con tristeza, con pensamientos que turbaban su mente, algunos le podrían decir, bueno, David, tómate unas vacaciones y anda a buscar la paz en alguna parte del mundo. Otros posiblemente le dirían, tenés que pensar de una manera positiva, ya va a pasar todo esto. Otros le dirían que la felicidad está dentro de su interior. Otros le dirían, David, realmente necesitas hacer terapia.
Sin duda, hermanos y hermanas, vivimos en tiempos donde la ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado, las cosas pueden cambiar. Y en este último siglo, exponencialmente el hombre ha tratado de buscar satisfacción en las cosas creadas antes que en el Creador. Vivimos en un mundo donde la búsqueda de la felicidad es cada vez más evidente. Podemos ver que en todos los medios de comunicación se apunta a una felicidad que proponen a través de cosas, objetos. Eso te va a hacer feliz. O lugares, personas. Pero esas cosas nunca llegarán a producir el bienestar para el alma del hombre y la mujer. Esa felicidad que el mundo puede ofrecer es una felicidad pasajera. Es como buscar agua en cisternas rotas que no tienen agua. Nunca van a saciar la sed del alma. El hombre o la mujer nunca encontrarán satisfacer el alma fuera de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer han sido creados para recibir el bienestar que viene de Dios. Pero ¿qué del creyente? ¿Qué del creyente? Pudiéramos pensar que porque somos cristianos no voy a estar afligido, no voy a estar angustiado, no me va a pasar tal cosa. Pero miremos lo que realmente estaba sucediendo en el corazón y en la mente de David. David renovó su mente al meditar profundamente en quién es Dios. Él comenzó preguntándose hasta cuándo duraría esta prueba. Él clamó buscando la intervención divina para que Dios atendiera su causa. A través de la oración sincera, que es el camino que nos acerca a la fuente de gozo, David no fue con una oración superficial o una oración hipócrita, sino que fue desde lo más profundo de su corazón. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar así? ¿Cuánto tiempo durará esto? Por eso, esa oración, ese clamor que viene desde lo más profundo del corazón, lo llevó a clamar a su Dios y decirle: mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Él no dejó dominarse por la emoción. No dejó dominarse por los pensamientos que turbaban su alma, sino que tenía plena confianza en que Dios oiría su clamor. Y eso es lo tercero que veremos: el acceso a la fuente de gozo. Es precioso este salmo cómo comienza con un alma abatida, donde David pensaba que Dios estaba lejos de él. Era un pensamiento. Él pensaba de esa manera. Él estaba pensando que Dios estaba alejado. Él estaba pensando que Dios se había escondido de él. Podríamos decir que David comenzó este salmo con el ánimo por el piso y una confusión al ver que sus enemigos prevalecían sobre él. Esta es una imagen que nos muestra a lo largo de la Biblia que el pueblo de Dios ha sufrido, ha sido afligido, y constantemente los santos clamando a su Dios, constantemente los santos buscando la intervención divina, constantemente los santos, a pesar de que la prueba, la aflicción, estaba durando por un tiempo, ellos clamaban a su Dios. Y esto es una señal de confianza. Porque si vemos el Salmo, ¿a quién acude David? A Dios. ¿En quién está pensando? Está reflexionando en Dios. A pesar que su mente estaba confusa, él confiaba plenamente en su Dios. Así los santos
han confiado durante toda la historia en Dios, a pesar de la aflicción, a pesar de la angustia, que muchas veces puede parecer muy prolongada, puede parecer que está durando tanto tiempo. Pero David necesitaba una intervención divina. Miren en los versículos 5 y 6. Hay una fuerte declaración de confianza y un alma reposando en la soberanía de Dios. Leemos el versículo 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. El acceso para disfrutar de la fuente de gozo es la confianza en la misericordia de Dios. Noten el tiempo gramatical. En tu misericordia he confiado en un tiempo pasado. Él dice, he confiado en tu misericordia. La misericordia de Dios es la benevolencia de Dios. Podemos decir que Dios no lo trató como Él debería haberlo tratado. No recibió lo que Él merecía recibir. David tiene la base de su fe, no en la fe en sí misma, sino que la fe que él tenía provenía del Señor. ¿No han escuchado muchas veces para animar a una persona, sí, tenés que tener fe? ¿Pero fe en qué? David tenía fe en su Señor. La fe de él estaba basada y cimentada en su Señor. Observe que la fe no es en base a los sentimientos, sino en lo que Dios es. La fe no está basada en una emoción. La fe no está basada en mis pensamientos. La fe está basada en Dios. Por más que puedan haber sentimientos o confusiones que puedan ser generadas por cierta circunstancia, David en un tiempo pasado había confiado en Dios y lo seguía haciendo. En tiempos pasados Dios le demostró a David su amor para con él. O como lo dice en otra versión, confío en tu amor inagotable. El amor de Dios para David era inagotable. Su benevolencia hacia él era la fuente de gozo. Pero vemos también que la confianza de David es una cuestión de corazón. En el versículo 2, ¿qué dice? Los pensamientos que añadían tristezas al corazón de él, a la voluntad, a todo su ser. Y podemos pensar que ¿qué estaba pasando por dentro del corazón de David? Pero él se alegraba en su Dios. En el versículo 4, sus enemigos se iban a alegrar si él caía. Si él caía, sus enemigos se iban a alegrar. Pero noten cómo en el versículo 5, ¿de dónde vendría la alegría de David? ¿Vendría posiblemente de no tener aflicción, de no tener problemas? La alegría de él vendría en lo que él ya estaba disfrutando, de la salvación que provenía de Dios. Acá no vemos que el problema de sus enemigos se haya solucionado. El Salmo no lo dice. No hay una respuesta como en el Salmo anterior que sí vimos que hubo una respuesta de Dios. Acá no vemos respuesta. Pero acá hay algo interesante, hermanos. Acá vemos que la resolución de los conflictos internos que él tenía sí fueron resueltos.
esos pensamientos, esa aflicción que había en él, fueron resueltos. ¿Por qué? Porque hay una declaración total de confianza. Él ha llegado a un grado de confianza en su corazón y cree que la respuesta está en camino. Una esperanza que no avergüenza, porque él ya había confiado en la misericordia de Dios. Y él podía alegrarse que la salvación provenía de Dios. Por eso el versículo 6 dice, cantaré. El salmista comenzó con el salmo en un lamento en el versículo 1 y termina cantando de alegría. ¿Qué pasó dentro de su ser? Porque Dios le ha hecho bien, porque lo ha tratado con bondad. El problema no desapareció, los enemigos no desaparecieron, pero hay algo dentro de su corazón que lo llevó a ver que la bondad de Dios era todo lo que necesitaba. Dentro de su interior algo cambió. Algo cambió. Por eso él puede decir, cantaré. Cantaré por la bondad que Dios ha hecho conmigo. Pero noten que él dejó de mirar sus sentimientos, dejó de pensar en sí mismo y comenzó a mirar al Señor. Y ahí es realmente donde se produce el cambio. La alegría no puede venir de dentro del corazón, tiene que venir de afuera y viene de Dios. No puede el hombre disfrutar de una alegría plena si busca en su ser interior, sino que buscar la satisfacción en Dios fue lo que a David lo llevó a una alegría. Podríamos decir que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo estaría David? ¿Cómo estaría él ante tal circunstancia? Sus ojos fueron iluminados. Una persona triste la podemos ver desanimada y eso se puede ver en su rostro. Pero podemos ver acá que David, al tener esa plena confianza en Dios, dejó de mirar sus sentimientos, dejó de pensar en sí mismo, porque su fe estaba puesta en Dios. En el versículo 1 y 2, David, ¿cómo estaba? En aflicción. Y él que pensaba que Dios lo había abandonado, pero solamente era un sentimiento y un pensamiento. A diferencia de Cristo, quien es el varón de dolores, experimentado en quebranto, Cristo es el siervo sufriente, angustiado, él y afligido. Cristo en el Getsemaní clamó 3 veces pidiendo al Padre que pasara la copa de la ira de Dios. ¿Su oración fue respondida? No fue respondida. ¿Por qué? Jesús oraba intensamente, llegó a sudar gotas de sangre. ¿Pero por qué? Porque verdaderamente iba a ser abandonado en la cruz. Él verdaderamente iba a ser abandonado en la cruz. Dios iba a esconder su rostro de él. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? La aflicción que Cristo padeció en la cruz, el abandono, Dios escondió su rostro de él por causa del pecado de los que habrían de creer en él.
Y no solo experimentó aflicción, sino que Él también experimentó el gozo en medio de sufrimiento. Esto es algo que no vamos a poder entender plenamente. En medio de la aflicción, como lo dice Hebreos 12:2, donde el autor de la carta de los Hebreos anima a poner los ojos ¿en quién? En Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, él fue con gozo, no fue con resignación a la cruz, fue con gozo. Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, para nosotros verdaderamente esto es un misterio. Pero mirar a nuestro Salvador, quien es el autor y consumador de nuestra fe, es lo que nos debe llevar a vivir una vida con plena confianza en el Señor. Porque Él después resucitó en Mateo 28, como el hermano también la semana pasada nos predicaba, nos animaba a que Él resucitó, y eso es una gran verdad para el cristiano. Pero hay otra verdad que sustenta la fe del creyente, y es lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 28. Él dijo, he aquí, yo estaré con vosotros, ¿cuánto? Todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es la base de la confianza del cristiano. La promesa de Cristo que estaría con sus discípulos. Y miren, cito a Martin Lloyd Jones, y él dice, hay que despertar la mente, pensar en la verdad y controlarse a uno mismo en lugar de permitir que la imaginación y los pensamientos negativos dominen la vida. ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Lo primero que tenemos que ver es, hermano, hermana, que debes conocer a Dios. Tener una mente preparada para el sufrimiento. Saber qué tiempos de tristeza o aflicción vas a pasar o estás pasando posiblemente, y quizás puede ser por un periodo largo de tiempo. Y entender que Dios las permite, ¿saben para qué? Para formar a Cristo en ustedes. Dios a través de la aflicción forma a Cristo en ustedes. Por eso es importante tener una mente preparada para el sufrimiento. Eso no va a hacer que me dispersen pensamientos que Dios no está al control, que Él no sabe lo que me pasa. Eso nos debería llevar constantemente a depender de Él. Dios permite formar a Cristo en tu vida, y eso es lo que te va a ayudar a luchar con los pensamientos que pueden generarse en tu mente a causa de una aflicción. Eso es lo que te va a ayudar. Por eso la Escritura constantemente nos llama a renovar, ¿qué cosa? Nuestra mente. Nuestra fe es basada en la Escritura. Por eso es importante que el creyente razone. Y cuando razonamos, debemos meditar en quién Dios es, a pesar de que las circunstancias puedan ser difíciles. Pero miren si David quedaba en la tristeza y se dejaba dominar por los pensamientos, ¿cómo él estaría? Alejado de la fuente de gozo, quien es Dios mismo. Si él dejaba que sus emociones lo dominen y que sus pensamientos vuelen, lo alejaría de la fuente de gozo. Cito de vuelta a Martin Lloyd Jones y él dice, la vida cristiana empieza y termina con la gracia de Dios. Y esta gracia, la que debe ser el consuelo
y la fortaleza en todo momento, especialmente en las aflicciones. Fin de la cita. La gracia de Dios nos va a sustentar hasta el final de nuestros días. Lo segundo que tenemos que ver como aplicación es que la oración es el acceso o lo que nos acerca a la fuente de gozo. Y muchas veces tenemos esta tendencia a que cuando deberíamos más acercarnos es cuando más nos debemos alejar. Es cuando más nos alejamos. Debería ser todo lo contrario. Si yo me acerco a la fuente de gozo en oración, es ahí donde yo puedo tener una certeza de que Dios me oirá. ¿Cuántas veces por aflicción o pensamiento no te acercás a Dios? Pero acercarte a Dios con un corazón sincero, en oración, va a hacer que realmente puedas empezar a disfrutar de esta fuente de gozo, ¿quién es Dios? Por eso las Escrituras nos llaman a orar sin cesar, en todo tiempo. Porque de esta manera el cristiano se relaciona con Dios. De esta manera nos relacionamos con nuestro Padre y nuestro Salvador Jesucristo, quien también intercede por ustedes. Hermanos, la oración es un medio de gracia por la cual podés acercarte a Dios, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Acerquémonos, pues, al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Y cómo lo debemos hacer? Confiadamente, porque es necesario que nos acerquemos con fe, con confianza, de saber que Él atenderá a nuestra causa. Y Dios responderá, ¿de qué manera? Fortaleciendo tu corazón. Dios te fortalecerá en medio de aflicción para soportar la prueba. Dure lo que dure. Dure lo que dure. Quizás alguno puede estar afligido en esta mañana por alguna circunstancia y puede ser de una forma general, de muchas maneras. Pero miren lo que dice Santiago 5:17. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer el discípulo? Vaya y despéjese por ahí, tómese unas vacaciones. Cuando vuelva, los problemas siguen estando. Santiago dice, si hay algún afligido entre vosotros, haga oración. Y es importante creerle a la palabra de Dios. Es importante creer que realmente nos estamos comunicando con Dios, estamos hablando con Él. La oración es ese medio por el cual nos podemos acercar a Dios y hablar. La tercera aplicación para nuestras vidas es confiar en el amor inagotable de Dios a tu favor. La confianza en Cristo, que Él es el acceso a la fuente de gozo y es la misma fuente de gozo. Por eso, hermano, hermana, debes predicarte el Evangelio a vos mismo o a vos misma. Constantemente debes recordarle a tu alma que Dios te ha salvado, que Dios ha sido benevolente para con vos, que Dios tuvo misericordia para con vos. ¿Qué merecías recibir? El castigo, la ira de Dios. Merecías ser enviado al infierno. Merecías que realmente Dios escondiera su rostro de tu vida. Merecías ser abandonado por Dios. Pero en cambio, en Cristo Jesús, Dios nos ha acercado a Él. Esto es glorioso. Es glorioso saber que mi salvación no depende de mí. Es glorioso saber que Dios me ha salvado de pura gracia.
Es glorioso saber que el corazón puede alegrarse porque has sido salvado. Por eso es importante que te recuerdes constantemente, aún en medio de la aflicción, que Dios ha tenido misericordia. Y es precioso gozar de la salvación. Es precioso realmente acudir a la fuente de gozo que es Cristo. Es Cristo. Constantemente el cristiano debe de predicarse. Aunque muchas veces las aflicciones o los pensamientos o dudas, el evangelio se vive por la fe, mas el justo por la fe vivirá. Esa confianza en Cristo, esa confianza en Él, te va a sustentar hasta el final de tus días. El evangelio te sustentará en medio de luchas internas del corazón. Y para aquellos que todavía no han confiado en la persona de Cristo, niños, jóvenes, grandes, ¿a dónde acuden ustedes cuando hay aflicción en su corazón? Puede ser por causa del pecado, puede ser por alguna cuestión en tu vida, pero ¿a dónde acudís? ¿A dónde buscas satisfacer tu alma? Quizás todavía estás pensando que las cosas de este mundo pueden darte una alegría que va a perdurar. Y la realidad es que no. Las cosas son efímeras, pasajeras, que por un tiempo duran. Pero solo serán por un corto tiempo. ¿Estás buscando agua en cisternas rotas que no retienen agua, que sacie tu sed del alma? Por eso Jesús dijo, si alguno tiene sed, esto es precioso. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso en la vida del creyente es una realidad. Por eso es hoy que Dios te llama en esta mañana. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe y Dios perdonará tu pecado, perdonará tu maldad. Y vas a poder disfrutar de la verdadera fuente de gozo que es Cristo. De lo contrario, vas a sufrir en el infierno, donde ahí será el lloro y el crujir de diente, alejado de la verdadera fuente de gozo. Hermanos, hay algo precioso en este salmo y es que el salmista empieza con un lamento. Empieza de una manera afligida, pero termina cantando. Termina cantando por el bien que Dios le ha hecho. Y recuerden que los salmos son para que el pueblo de Dios puedan alabar y adorar a Dios por lo que Él es. ¿Acaso el pueblo de Dios puede regocijarse y cantar en medio de la aflicción? ¿Lo puede hacer? ¿O es que la tristeza me lleva a estar de una manera que estoy desanimado, no tengo ánimos, no tengo fuerza para cantar, tengo muchos pensamientos que no me dejan ver a Dios? Hermanos, disfrutar de Dios es lo que realmente te va a ayudar. Te va a sacar de esas emociones, de esos pensamientos. El dejarte de mirar a vos y poder mirar a Cristo. Poder mirar a tu Salvador. Poder mirar la bondad que ha tenido para con tu vida. Miren en Hechos 16, después léanlo en su casa, pero hay un suceso que nos muestra a Pablo y a Silas, ellos predicando el evangelio con gozo, pero ¿lo recibían de buen ánimo? No. Ellos fueron afligidos. Pensemos cómo ellos se sentirían. Ellos fueron azotados, fueron echados a la cárcel y se le pusieron grillos en sus pies. Y estando en el calabozo de más adentro, dice la Escritura,
Y los calabozos de aquella época no son los mismos de hoy. Si pensáramos un poco en ellos, ¿cómo se sentirían? ¿Estarían bien? ¿Qué pasaría dentro de su mente? ¿Sería un buen momento para cantar? ¿Sería un buen momento para alabar a Dios? ¿O podrían ellos tener excusa de decir, no, no es el momento adecuado para adorar a Dios? Dice la Escritura que a medianoche, ¿qué hicieron? Cantaron himnos al Señor. Cantaron himnos al Señor. Cualquiera de nosotros diríamos que ese no era un buen momento para cantar a causa de la circunstancia, pero hermanos, el Dios de David es nuestro Dios. El Dios de Pablo y Silas es nuestro Dios. Dios no ha cambiado. Los que tienen que cambiar somos nosotros, son ustedes. La perspectiva que tenemos de la vida tiene que cambiar dentro de nuestro interior. Y de la única forma que eso puede llegar a cambiar es conociendo a Dios. Es realmente poniendo toda la esperanza en Él, toda la confianza en Él. Podemos preguntarnos de dónde ellos sacaban fuerzas. ¿De dónde provenía su gozo? ¿Por qué ellos persistían en confiar en Dios? ¿Por qué podemos decir Pablo y Silas predicaban el Evangelio después de ser azotados? Porque en su mente y en su corazón la gloria de Dios estaba por encima de sobre todas las cosas. Ese gozo, ese regocijo venía de la verdadera fuente de gozo que es Cristo, quien también es nuestra fuente de gozo. Solo en Cristo el alma afligida puede hallar la verdadera felicidad, el verdadero gozo para vivir en un mundo caído. En la Fontana de Trevi, las personas van y tiran moneda con la esperanza de volver otra vez a visitarla en algún tiempo. Pero el cristiano vive la realidad de poder disfrutar de la verdadera fuente de gozo que es Cristo. Hermanos, recurramos a Él constantemente porque solo en Cristo tu alma va a ser satisfecha. Solo en Él. No en las cosas pasajeras. Solo en Cristo el alma será satisfecha. El alma no va a tener satisfacción en cosas, en personas, en lugares, sino que la verdadera satisfacción viene de estar en una relación con Dios. Y lo más hermoso de todo es que podemos disfrutar de esa relación. A pesar de los momentos que podamos estar pasando, Dios es nuestra fuente de gozo.